Bienvenidos a un nuevo podcast de Bhakti Actual, nuestro canal de YouTube dedicado a los relatos que hablan del Supremo y sus devotos. Narrarlos y escucharlos es satisfactorio y favorable. Hare Krishna. Seguimos la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita en conmemoración de este año que se cumple el 125 aniversario del nacimiento de Srila Prabhupada. El capítulo que leeremos hoy lleva por título Universidad, Casamiento y Movimiento de Gandhi. Cita de Srila Prabhupada. Me uní al movimiento de Gandhi en 1920 y abandoné mis estudios. Aunque había aprobado el examen final de licenciatura, ya no volví a aparecer. En 1914 comenzó la guerra y muchos indios se alistaron en la lucha a favor de Gran Bretaña, que los gobernaba. Abai vio aterrizar aviones británicos en la pista del Parque Maidán. El diario lo puso al tanto de la contienda, pero él no fue afectado directamente. En 1916 comenzó la universidad. Había dos prestigiosas universidades en Calcuta, la presidencial y la de las iglesias escocesas. Ingresó en esta última. Era una universidad cristiana. Sin embargo, tenía buena reputación entre los bengalíes y muchas familias vaishnavas enviaban ahí a sus hijos. Los profesores, en su mayoría sacerdotes en la Iglesia de Escocia, eran reconocidos como hombres rectos y morales. Era una institución respetable y los estudiantes recibían buena educación. Como estaba al norte de Calcuta, cerca de la avenida Harrison, Gaur Mohan logró que su hijo se quedara en casa. Había decidido hacía mucho tiempo que no le permitiría ir a Londres para que, en nombre de la educación, quedara expuesto a la corrupción de Occidente. Quería que su hijo fuera un devoto puro de Srimati Radharani y del Señor Krishna. Pero, por otro lado, no quería dejar que se volviera un brahmachari, discípulo de un gurú. ¿Dónde encontraría a ese gurú calificado? Su experiencia con yogis y swamis no le había inspirado confianza. Quería que su hijo mantuviera todos los principios de la vida espiritual. Sin embargo, sabía que tendría que casarse y ganarse el sustento. Bajo estas circunstancias, inscribirlo en la Universidad de las Iglesias Escocesas era la mayor protección que podía darle. Esta universidad fue fundada por el reverendo Alexander Duff, un misionero cristiano que había llegado a Calcuta en 1830. Fue pionero en hacer que los indios apreciaran la civilización europea. Primero fundó la institución de la Asamblea General para la propagación del Evangelio a través de una educación liberal y religiosa a la vez, basada en principios occidentales y con el idioma inglés como medio de instrucción en los cursos superiores. Más tarde fundó la Universidad de la Iglesia Escocesa y en 1908 unió ambas instituciones como la Universidad de las Iglesias Escocesas. Srila Prabhupada evoca. Respetábamos a nuestros profesores como a nuestros padres. La relación entre estudiantes y profesores era muy buena. El vicerrector, el profesor W.S. Urquhart, era un perfecto caballero y de buen corazón, con quien a veces bromeábamos. En primer año estudié inglés y sánscrito, en segundo sánscrito y filosofía, luego filosofía y economía. Otro profesor fue J.C. Scrimgeour, que, mientras enseñaba literatura inglesa, introducía fragmentos de Bankim Chandra Chatterjee. Sí, decía, tu Bankim Babu habla de esto. Él había estudiado la literatura de Bankim y la había comparado con la de Sir Walter Scott. En aquellos días, Dickens y Scott eran dos escritores muy destacados de la literatura inglesa, así que nos hizo conocer a esos novelistas
y la relación era muy buena. Abai se convirtió en miembro de la sociedad inglesa y solía recitar a Keats, a Shelley y a otros poetas ante sus compañeros de clase. Como miembro de la sociedad sánscrita, compartió el Gita con algunos de ellos, quienes notaron la elocuencia con que relataba el capítulo 11, el que describe la forma universal de Krishna. También jugaba al fútbol y actuaba en teatro. Amrital Bose, un famoso productor y director de teatro de Bengal, ensayó con Abai y un grupo de sus compañeros una obra acerca de la vida del señor Chaitanya. Como el Chaitanya Lila podía ser visto en el teatro público por apenas media rupia, Bose preguntó: ¿cuál es el sentido de esta producción amateur? Y su respuesta fue: ellos deben apreciar tanto nuestra representación del señor Chaitanya que después de verla nunca más quieran cometer pecados. El eminente director ofreció en forma voluntaria el servicio de entrenar a estos muchachos, pero con una condición: no actuaría públicamente a menos que él dijera que la producción era perfecta. Durante más de un año, Abai y sus compañeros ensayaron la obra del señor Chaitanya, hasta que al fin el director les permitió realizar una actuación pública. Abai, haciendo el papel de Advaita Acharya, les permitió realizar una actuación pública. Haciendo el papel de Advaita Acharya, notó que mucha gente de la audiencia lloraba. Al comienzo no podía comprender por qué, pero luego entendió que el público estaba conmovido debido a que los actores habían sido bien entrenados y eran sinceros. Esa fue su primera y última obra dramática. Urquhart, su profesor de psicología, le dio evidencias de que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Su profesor de economía le enseñó la teoría de Marshall, que sostiene que el afecto familiar impulsa el desarrollo económico. En sánscrito, Abai utilizó un texto de Rowe y Webb que describía a esta lengua como la madre de todos los idiomas. Mientras estudiaba el Kumara Sambhava de Kalidas en sánscrito, quedó impresionado por la explicación acerca de la palabra dhira, que significa sereno o autocontrolado. Según Kalidas, una vez hace mucho tiempo, el señor Shiva permanecía sentado meditando en forma profunda. Los semidioses, que estaban en guerra con los demonios, quisieron un comandante en jefe nacido del semen del señor Shiva. Por eso enviaron a Parvati, una hermosa joven, con el propósito de interrumpir su meditación. Aunque Parvati adoró al señor Shiva, incluso tocó sus genitales, él no se perturbó. Su resistencia a la tentación fue un ejemplo perfecto de ser un dhira. Como en otras universidades inglesas de la India, todos los profesores europeos de la Universidad de las Iglesias Escocesas tuvieron que aprender el lenguaje local. Una vez Urquhart pasó caminando por donde Abai y un grupo de estudiantes comían maníes, o sea, cacahuetes, ¿no?, mientras conversaban. Uno de los muchachos, hablando en bengalí, le hizo una broma. Para sorpresa de ellos, el profesor dirigió su mirada de inmediato hacia quien había hecho la broma y le contestó en bengalí. Abai y sus compañeros se avergonzaron. Estudiar la Biblia era obligatorio. La Sociedad Bíblica había entregado a cada estudiante una Biblia hermosamente encuadernada. Todas las mañanas se reunían para leer escrituras, oraciones e himnos. Cierta vez, uno de los profesores criticó las enseñanzas védicas del karma y de la transmigración del alma. Argumentó que, aunque de acuerdo con los hindúes el alma sufre en su vida presente por las fechorías de su vida pasada, en un tribunal uno no puede ser procesado por un crimen a menos que haya un testigo. ¿Dónde está el testigo de esas fechorías? Abai quedó disgustado al escuchar esta crítica y sabía cómo refutarla, pero siendo solo un estudiante permaneció callado.
Socialmente era inferior y como estudiante tenía poco espacio para desafiar a un profesor. Sin embargo, sabía que el argumento en contra del karma era insustancial. Sabía que había un testigo. Algunos alumnos, habiendo llegado a Calcuta desde pequeñas aldeas, miraban la gran ciudad y la presencia de tantos europeos con perplejidad y timidez. Pero para Bai, Calcuta y los británicos no eran para alarmarse, e incluso tenía una cierta afición por sus maestros escoceses. Aunque los miraba con una mezcla de admiración, distancia y algo de tensión, le parecían bondadosos y admiraba su rectitud moral y el comportamiento cortés con los estudiantes. El gobernador de Bengal, que era escocés, fue una vez a la Universidad de las Iglesias Escocesas y visitó todas las aulas. Estas eran grandes, con capacidad para 150 alumnos. Como Bai tenía un asiento en la primera fila, tuvo una visión cercana del famoso gobernador, el marqués de Shetland. La institución sostenía el principio de estricta distancia social entre europeos e indios. Los profesores bengalíes, siendo supuestamente de una raza inferior, tenían que utilizar un salón separado del de los europeos. Una parte de los programas de estudio era el trabajo de Inglaterra en la India, por el señor Ghosh, un indio. El libro explicaba con detalle cómo la India había sido una nación primitiva antes del régimen británico. El profesor de economía, a veces, cuando se frustraba por la lentitud de la clase, les gritaba a los estudiantes, dirigiéndose a ellos como si fueran los representantes de toda la India. Ustedes nunca deberían ansiar la independencia, no pueden gobernar, solo pueden trabajar como asnos, eso es todo. La vida universitaria era muy demandante. Bai ya no era libre para dedicar tiempo a las deidades de Radha y Govinda por la mañana temprano. Ese había sido un lujo de su infancia, cuando a diario pasaba horas en el templo de los Malik, delante de las doradas formas de Radha Govinda, observando a los pujaris mientras adoraban a las deidades con incienso, flores, lámparas, kirtan musical y opulento prasadam. Cuando era niño jugaba dentro del verdoso edificio del templo y observaba a los hombres cocinando cachoris en la calle o andando en bicicleta. Remontaba un cometa con Babatarini. Su vida siempre se había centrado en el hogar de la avenida Harrison, en las conversaciones con su madre y en la adoración a Krishna de su padre. Esas escenas pertenecían al pasado. Ahora sus días transcurrían dentro del edificio de la Universidad de las Iglesias Escocesas. Aquí también había césped, un jardín con pájaros y un pequeño árbol bamiano, pero en vez de adoración estaba el estudio. La atmósfera era académica. Incluso las conversaciones casuales entre los estudiantes, ya fuera cuando se reunían ante las pizarras de noticias en la entrada principal o cuando pasaban en grupos entrando y saliendo, eran por lo general acerca de las lecciones o de las actividades universitarias. Cuando no estaba sentado con sus compañeros compartiendo un banco ante uno de los largos escritorios colocados en fila dentro de la sala de lectura, cuando no estaba atento en la clase de uno de sus profesores, con frecuencia un reverendo vestido con traje europeo, que hablaba un escocés con acento regional y pronunciaba palabras tales como duty en lugar de duty. Cuando no estaba en el aula escuchando las clases de lógica occidental, de química o de psicología, entonces estaba realizando la tarea asignada, sentado frente a una mesa entre los estantes de libros de la biblioteca, leyendo o escribiendo notas mientras los ventiladores eléctricos en lo alto agitaban las páginas, o estaba en la casa con su padre, hermanas y hermanos, pero leyendo las lecciones o escribiendo un ensayo. Había tenido que abandonar la adoración a la deidad de Krishna, que le había pedido a su padre años atrás. Había guardado sus deidades en una caja. Gurmohan no estaba molesto porque su hijo favorito no pudiese seguir atendiendo todas las prácticas devocionales de la niñez. Vio que había permanecido puro en sus hábitos y que no estaba adoptando ideas occidentales o desafiando su propia cultura, y que como estudiante en la Universidad de las Iglesias Escocesas
probablemente no estaría expuesto a un comportamiento inmoral. Le reconfortaba ver que estaba recibiendo una buena educación que lo preparaba para la vida laboral después de graduarse. Sería un Vaishnava responsable, se casaría pronto y conseguiría un trabajo. Uno de los compañeros de clase más cercanos a Abhay era Rupendranath Mitra. Estudiaban juntos y se sentaban uno al lado del otro en la sala de reuniones durante las clases de la Biblia, pronunciando las oraciones obligatorias. Rupen notó que aunque Abhay era un estudiante dedicado, nunca se sintió atraído por la educación occidental, ni ambicionaba obtener logros escolásticos. Abhay le confió a Rupen: «A mí no me gustan estas cosas», y a veces le habló acerca de irse. «¿Qué estás pensando?», preguntaba Rupen, y Abhay le revelaba sus pensamientos. Rupen descubrió que su amigo siempre estaba pensando en algo religioso, algo filosófico o algo devocional acerca de Dios. Abhay estudió a los filósofos y científicos occidentales. Sin embargo, no se sintió fascinado. Para él solo estaban especulando, pues sus conclusiones no estaban en la modalidad ni en el espíritu devocional del entrenamiento Vaishnava que había recibido de su padre y de las escrituras védicas. El rápido acceso a la riqueza del conocimiento occidental que creó en alguno de sus compañeros un apetito por estudiar profundamente y en otros un deseo de avanzar en el mundo a través de buenas calificaciones y empleos, dejó impasible a Abhay. Dentro de su corazón siempre estaba pensando en algo religioso, algo filosófico o algo devocional acerca de Dios. Sin embargo, como estudiante de la Universidad de las Iglesias Escocesas, dedicó tiempo y atención a la vida académica. Una noche, después de su primer año de universidad, tuvo un sueño inusual. La deidad de Krishna que su padre le había obsequiado apareció quejándose. ¿Por qué me has colocado en esta caja? Debes sacarme de aquí y adorarme otra vez. Se sintió triste por haber desatendido su deidad y retomó la adoración de Radha y Krishna en casa, a pesar de las tareas. En el curso anterior al de Abhay había un fogoso nacionalista, Subhash Chandra Bose. Había sido alumno de la Universidad Presidencial, pero fue expulsado por organizar una huelga estudiantil en contra de un profesor británico que había maltratado en forma reiterada a los estudiantes indios. En la Universidad de las Iglesias Escocesas, Bose parecía ser un estudiante aplicado. Era secretario del Club de Filosofía y cooperaba con el vicerrector Urquhart. Abhay escuchó a Subhash Chandra Bose y a otros compañeros conversar acerca de la independencia de la India. Escuchó nombres bien conocidos en su Bengal natal. Bipin Chandra Pal, que había peleado para rechazar la ley de armas. Surendranath Banerjee, que sorprendió a los británicos al atentar en contra de la división de Bengala en 1905. Lala Lajpat Rai y, de manera más notable, Mohandas Gandhi. Aunque la Universidad de las Iglesias Escocesas prohibía estrictamente la propaganda antigubernamental, los estudiantes estaban a favor de la causa de la autonomía. Si bien no había claros signos de rebelión, a veces realizaban reuniones nacionalistas en secreto. Cuando Subhash Chandra Bose los instó a apoyar el movimiento de la independencia de la India, Abhay lo escuchó. Apreciaba la fe que Bose tenía en la espiritualidad, su entusiasmo y su determinación. No estaba interesado en la actividad política, pero los ideales del movimiento por la independencia lo atraían.
Muchos oradores y escritores bengalíes consideraron la campaña de la India por la independencia como un movimiento espiritual. Para los nacionalistas, la emancipación política era análoga a la liberación del alma de la atadura material. Abai estaba muy interesado en el servicio devocional al Señor Krishna, la verdad absoluta, una convicción que había absorbido de su padre y había mantenido desde la niñez, mientras que la independencia de la India era una verdad temporal y relativa. Algunos de los líderes de Swaraj, aunque admitieron que las escrituras védicas eran de hecho absolutas, afirmaron que la gloria original de la cultura hindú no podía brillar en beneficio del mundo hasta que la India se liberara del estigma del dominio extranjero. Los extranjeros, señalaban ellos, blasfemaban contra la preeminencia de la cultura de la India y la castigaban. Abai sentía lo mismo. En su lectura del trabajo de Inglaterra en la India del señor Ghosh, había encontrado la teoría de que las escrituras védicas eran impuras, que eran recientes, y que la India había tenido una cultura espiritualmente atrasada antes de que los británicos propagaran el cristianismo. Hubo muchos insultos de los británicos en contra de los Shastras, tales como el del profesor de Abai tratando de descartar la ley del karma. Pero si la India pudiera recuperar la libertad, entonces todos, no solo los indios, sino el mundo entero, podrían beneficiarse con la altamente evolucionada cultura védica. El llamado por Swaraj, aunque secreto, atrajo a casi todos los estudiantes y a Abai, entre ellos. Estaba especialmente interesado en Gandhi, quien siempre llevaba un Bhagavad Gita, leía a diario las sagradas palabras de Krishna y decía estar guiado por el Gita más que por todos los demás libros. Sus hábitos personales eran puros. Se abstenía de toda embriaguez, de comer carne y de una vida sexual ilícita. Vivía en forma simple, como un sadhu, aunque parecía tener más integridad que los sadhus mendicantes que Abai había visto tantas veces. Leyó sus discursos y siguió de cerca sus actividades. Quizá Gandhi podía llevar la espiritualidad al campo de la acción. La verdad del Gita, proclamaba, pertenecía al lugar más prominente, donde no solo podía ser leído, sino que podía trabajar para la libertad de todos. Y el símbolo de tal libertad era Swaraj. Las simpatías nacionalistas se mantuvieron ocultas en la universidad de las iglesias escocesas durante los años de estudiante de Abai. Era una escuela prestigiosa. Había que estudiar muy seriamente para obtener un título y aspirar a un buen futuro. Hablar en contra del régimen británico y a favor de la independencia significaba arriesgarse a ser expulsado. Solo los más rebeldes se atrevían a perder su formación universitaria y la posibilidad de tener trabajo. De modo que los estudiantes se reunían a escondidas y escuchaban a los líderes revolucionarios. Nosotros queremos Swaraj, queremos independencia, nuestro propio gobierno, nuestras propias escuelas. Warmohan observaba a Abai con inquietud. Lo veía no como uno de los cientos de millones de instrumentos destinados a cambiar el destino político de la India, sino como a su hijo favorito. Su primera preocupación era el bienestar de Abai. Mientras los eventos del mundo se daban en este escenario de la historia, el padre se concentraba en el futuro de su hijo favorito. Un futuro como él esperaba que fuera y por el que siempre había orado. Intentaba que llegara a ser un Vaishnava, un devoto de Radharani. Le había enseñado a adorar a Krishna y a ser puro. Además, había organizado su educación. Ahora pensó que Abai debería casarse.
De acuerdo con el sistema védico, un casamiento debe ser arreglado cuidadosamente por los padres y realizarse antes de que la muchacha alcance la pubertad. Gormohan había casado a su primera hija cuando ella tenía 9 años, a la segunda a los 12 y a la tercera a los 11. Cuando su segunda hija estaba por cumplir 12 años, Rajani había dicho: «Iré al río y me suicidaré si no la casas de inmediato». En el sistema védico no había noviazgo y se le permitía a la pareja vivir juntos durante los primeros años de matrimonio. La joven comenzaba a seguir al esposo cocinándole en su casa paterna, acercándose a él para servirle la comida o tomando parte en algún otro intercambio formal. De ese modo, cuando ambos alcanzaron la madurez física, serían tan amables el uno con el otro que se volverían inseparables. La muchacha naturalmente permanecía fiel a su esposo, ya que no tenía relación con ningún otro joven hasta llegar a la pubertad. En Calcuta, Gormohan tenía muchos amigos con hijas que podían ser elegidas. Durante un largo tiempo estuvo buscando una posible esposa para Bai. Luego de consultar con cuidado, al final eligió a Radharani Datta, hija de una familia Subarna Malik, relacionada con los Malik. Radharani tenía 11 años. Después de la reunión de su padre con Gormohan, ambas familias estuvieron de acuerdo con el casamiento. Aunque Bai estaba en su tercer año de universidad y no tenía ingresos, casarse era frecuente para un estudiante, ya que no tendría responsabilidades económicas urgentes. El joven no apreció la elección hecha por su padre porque había pensado en casarse con otra muchacha, pero por deferencia hacia él dejó de lado su reticencia. Por el momento estaba viviendo en su casa y su prometida en la suya, de modo que las responsabilidades maritales de mantener una familia no serían inmediatas. Primero tenía que finalizar los estudios. Durante su cuarto año en la universidad, Bai comenzó a sentirse renuente a aceptar el título. Como simpatizante de la causa nacionalista, prefería escuelas indias y un gobierno propio en lugar de las instituciones británicas, pero pudo ver que estas alternativas no existían todavía. Gandhi, sin embargo, estaba convocando a los estudiantes indios para que abandonaran sus estudios. Las escuelas extranjeras, decía, les inculcaban una mentalidad de esclavos. Ellos eran nada más que títeres en manos de los británicos. Así y todo, un título universitario era la base de la vida laboral. Bai consideró las opciones detenidamente. Gormohan no quería que su hijo hiciera algo por lo que más tarde pudiera arrepentirse. Siempre había tratado de planear lo mejor para él, pero ya tenía 23 años y tenía que decidir por sí mismo. El padre pensaba en el futuro. El horóscopo le había augurado que Bai sería un gran predicador religioso a los 70 años, pero no esperaba vivir lo suficiente como para verlo. Sin embargo, tenía todas las razones para aceptar que el horóscopo era exacto y quería prepararlo. Podía planificar de acuerdo con esto, pero no había manera de imaginar qué haría Krishna. Todo dependía de él y Krishna estaba por encima del nacionalismo, por encima de los planes y de las leyes de la astrología y por encima de los deseos de un modesto comerciante de telas que aspiraba a convertir a su hijo en un devoto puro de Srimati Radharani y un predicador del Srimad Bhagavatam. Aunque Gormohan siempre le permitió a Bai hacer lo que quería, al mismo tiempo lo guió con cuidado por el sendero que sabía que era el mejor. Ahora, sin interferir en la decisión de su hijo acerca de la universidad, comenzó a disponer las cosas para que obtuviera un buen empleo a pesar de lo que pudiera suceder. En 1920, Bai completó su cuarto año de universidad y realizó el examen de licenciatura. Después, dejando atrás la terrible experiencia del examen final,
tomó unas vacaciones cortas. Para satisfacer un deseo muy apreciado, viajó solo a Jagannath Puri, un viaje que duró un día en tren. Srila Prabhupada rememora: todos los días de mi niñez acostumbraba a pensar: ¿cómo ir a Jagannath Puri? ¿Cómo ir a Vrindavan? En aquel momento, el precio hasta Vrindavan era de 4 o 5 rupias, y lo mismo hasta Jagannath Puri, de modo que pensaba: ¿cuándo podré ir? Aproveché la primera oportunidad para ir a Jagannath Puri. Abai caminó a lo largo de la misma calle ancha donde por miles de años había pasado la procesión del Ratha Yatra. En el mercado, los negocios mostraban unas pequeñas murtis talladas y pintadas del señor Jagannath. Aunque no era el tiempo de celebrar Ratha Yatra, los turistas compraban recuerdos y en el templo el prasadam de Jagannath. Allí, durante la adoración, se presentaban a diario 56 ofrendas gigantes de arroz cocido y verduras ante las deidades de Jagannath, Balaram y Subhadra. Abai entró en el templo y vio a las deidades. En un altar lateral estaba la murti del señor Chaitanya con su forma de 6 brazos, manifestándose a sí mismo a la vez como Krishna, Rama y el sannyasi señor Chaitanya. El señor Chaitanya era famoso en Puri, donde había vivido los últimos 18 años de su vida, conduciendo el Kirtan Hare Krishna con sus seguidores y bailando de manera extática en el Ratha Yatra anual, mientras los carros circulaban por la calle principal, rodeados por miles de devotos. El señor Chaitanya había bailado y se había desmayado en el éxtasis de su intenso amor en separación del señor Krishna. Al pasar por la ruta de la procesión, Abai recordó sus pasatiempos de la niñez en Calcuta, cuando cantaba y bailaba en la calle durante la procesión, el carro en miniatura, Jagannath sonriente, su padre y su madre, Radha Govinda. De algún modo, la fama de Jagannath lo había inspirado cuando niño y su recuerdo había permanecido en él todos esos años. ¿Cuándo iré a Jagannath Puri? El sueño infantil, proyectado desde los 5 años de viajar a Puri y a Vrindavan, y su estudio de los horarios del tren no estaban solo basados en el deseo de ir al mercado. No estaba satisfecho de ver solo una vez a la deidad en el templo ruidoso y atestado. Había sentido la necesidad de ir a Puri como peregrino y el motivo era su devoción por Krishna. Ahora, el nacionalismo había influenciado de manera intensa en su vida. Recién se había casado y estaba enfrentándose a las decisiones de la graduación y de la vida laboral. Sin embargo, aquí estaba, siendo apenas mayor que un muchacho, caminando solo en Puri, donde el señor Chaitanya había vivido y donde el señor Krishna, como Jagannath, todavía vivía. Disfrutaba de la interrupción de los deberes que lo presionaban en Calcuta. Abai no sabía aún cómo se acomodarían en su vida el amor que sentía por Krishna y por el lugar de peregrinaje. Sabía que Krishna era más importante que cualquier otra cosa. Él era Dios, el controlador supremo y la guía interna de todos. Pero existía mucho servicio superficial y aparente de Dios. Incluso los oradores nacionalistas, aunque aceptaban el Gita para sí mismos, estaban más absortos en el nacionalismo que en Krishna. Solo aquellos que eran devotos sinceros, como su padre, conocían la importancia y la atracción por Krishna. Un raro incidente ocurrió en Puri. Gormohan le había dado a su hijo una carta de presentación para un conocido que vivía allí. Abai fue a verlo y fue bien recibido. Cuando el hombre le ofreció almorzar, el joven notó que había un pequeño bulto dentro de una de las ollas. Entonces le preguntó a su anfitrión, quien respondió: «Oh, es carne». Abai fue incapaz de refrenar su sobresalto. «No, ¿qué es esto? Nunca he comido carne». Miró al dueño de la casa y exclamó con asombro:
Nunca esperé esto en Jagannath Puri. Sorprendido, el anfitrión sostuvo: no lo sabía, pensaba que así era mejor. Abai lo tranquilizó, pero dejó la comida y no volvió a comer allí. Después de eso, comió solo el prasadam de Jagannath en el templo. Se quedó en Puri durante 3 o 4 días, recorriendo los lugares sagrados y visitando su famosa costa con la fulgurante playa y el ruidoso oleaje. Varias veces reconoció a algunos de los sacerdotes del templo de Jagannath en el momento en que fumaban cigarrillos. Asimismo, escuchó acerca de otras actividades banales de estos sadhus. ¿Qué clase de sacerdotes eran estos que comían pescado con el prasadam de Jagannath y fumaban? En este sentido, halló decepcionante Puri. Cuando regresó al hogar, encontró a su joven esposa llorando, pues había escuchado a las amigas decir: «Tu esposo ya no vuelve». Él le dijo que no se preocupara, que el rumor no era cierto, pues solo se había ido por unos pocos días y ahora estaba de regreso. Aunque su matrimonio recién había comenzado, Abai no estaba satisfecho. Radharani Datta era joven y atractiva, pero a él nunca le había gustado. Quizá tener una segunda esposa, otra además de ella, sería lo mejor. En la India era socialmente aceptado casarse con una segunda esposa, así que decidió tomar el asunto en sus propias manos y contactó a los padres de otra muchacha. Pero cuando su padre se enteró, lo llamó y le dijo: «Mi querido hijo, estás ansioso por elegir una segunda esposa, pero te aconsejaría no hacerlo. Es la gracia de Krishna que la esposa que tienes ahora no sea de tu agrado. Tómalo como una gran fortuna. Si no te apegas demasiado a tu esposa y a tu familia, esto te ayudará en el futuro avance de tu vida espiritual». Abai aceptó el consejo. Quería obedecerlo y apreció su punto de vista santo. Sin embargo, permaneció pensativo, un poco asombrado por la prudencia de su padre. Se preguntaba de qué modo, algún día, en el futuro, avanzaría en su vida espiritual y estaría agradecido de que su padre hubiera hecho esto. Tu futuro avance de tu vida espiritual. A Abai le gustó la idea. Se reconcilió consigo mismo y aceptó la esposa que se le había dado. El nombre de Abai Charande fue incluido en la lista publicada de estudiantes que habían aprobado el examen de licenciatura y que estaban invitados a recibir su diploma. Pero él había decidido que no quería un diploma de la universidad, de las iglesias escocesas. Aunque como graduado hubiera tenido un panorama laboral prometedor, estaría contaminado por la cultura británica. Si Gandhi triunfara, la India pronto estaría liberada de los británicos. Abai ya lo había decidido, y cuando llegó el día de la graduación, las autoridades de la universidad se enteraron de que rechazaba el diploma. De esta manera manifestó su desacuerdo y dio señales de responder al llamado de Gandhi. La protesta de Gandhi había incrementado el tono en los meses recientes. Durante la guerra, los indios habían permanecido leales a la corona con la esperanza de generar simpatía en los británicos hacia la causa de la independencia, pero en 1919 Inglaterra aprobó la ley de Rowlatt para reprimir el movimiento por la libertad. Gandhi había hecho entonces un llamado a todos los indios para que cumplieran el Hartal, un día en el cual la gente de todo el país se quedaba en su casa, a modo de protesta, sin ir al trabajo ni a la escuela. Aunque había sido una acción no violenta, una semana más tarde, en Amritsar, en la plaza pública conocida como Jallianwala Bagh, los soldados británicos dispararon, matando a cientos de indios indefensos y desarmados que se habían reunido para un encuentro pacífico. Gandhi entonces perdió toda la fe en las buenas intenciones del imperio acerca de la India. Llamando a una completa no colaboración, ordenó un boicot a todo lo británico. Artículos de consumo, escuelas, juzgados, honores militares. Y Abai, al rechazar su título, comenzó a alinearse más íntimamente con el movimiento independentista. Pero su corazón no estaba en eso.
Nunca antes lo había puesto en los estudios universitarios, ni en lograr un título, ni en su esposa. Con esta misma falta de convicción era cauto acerca de volverse un nacionalista pleno. Se había inclinado hacia la causa, pero nunca estuvo realmente convencido. Ahora, sin la universidad, sin trabajo, preocupándose poco por tener o no un empleo o educación o por su esposa, permaneció en la casa. Probó escribir poesía en ocasión de la boda de un amigo. Leía el Srimad Bhagavatam y los últimos discursos de Gandhi. No tenía planes inmediatos. Gormohan sí tenía planes para Abai. Y el título de la universidad había sido una parte de esos planes, pero Krishna parecía tener otros. La protesta política de rechazar el título de licenciado fue más una señal de honor que un estigma social. Gormohan no se lo reprochó, pero aún así su hijo necesitaría aceptar algún trabajo. El padre se acercó a un íntimo amigo, Kartik Bose, y le pidió que empleara a Abai. El doctor Kartik Chandra Bose había sido el médico de la familia desde la infancia de Abai. Era un distinguido cirujano, un médico erudito y un químico industrial. Tenía su propio establecimiento, Laboratorios Bose, en Calcuta, donde fabricaba productos químicos, jabones y otros insumos para la industria farmacéutica. El doctor Bose era bien conocido en toda la India como el primer indio en producir preparaciones farmacéuticas que anteriormente habían sido monopolizadas por firmas europeas. Estuvo de acuerdo en aceptar a Abai como gerente de un departamento del laboratorio. Aunque Abai sabía poco acerca de la industria farmacéutica o de administración, confió que leyendo algunos libros sobre el tema podría aprender lo que necesitaba. Pero cuando le fue dado, de manera repentina, el puesto de gerente, muchos empleados quedaron insatisfechos. Algunos de ellos eran mayores y habían estado 40 años en la firma. Primero manifestaron su insatisfacción entre ellos y al final se dirigieron al doctor Bose. ¿Por qué este joven fue puesto a cargo del departamento? El doctor Bose respondió, «Oh, para ese puesto necesito a alguien en quien pueda confiar como en mi propio hijo. Él está firmando cheques por 40.000 rupias. Solo le puedo confiar el manejo de mis cuentas en ese departamento a él. Su padre y yo somos muy amigos y lo conozco casi como a mi hijo». Gormohan sintió que había hecho su mejor esfuerzo. Oraba para que los principios del Vaishnavismo puro que le había enseñado su hijo permanecieran en él y lo guiaran durante toda la vida. Gandhi y la causa de Swaraj habían desbaratado la carrera universitaria de Abai, quien estaba inclinado hacia el nacionalismo, pero no tanto por un motivo político como por una visión espiritual. Así que Gormohan estaba contento. Sabía que el arreglo del casamiento no había agradado a su hijo, pero había aceptado su explicación de que el desapego hacia la esposa y los asuntos familiares sería bueno para su avance espiritual. Abai estaba mostrando un creciente desinterés por los asuntos materiales. Esto tampoco desagradaba al padre, para quien los negocios siempre habían estado subordinados a su adoración del Señor Krishna. Él estaba esperando esto. Ahora Abai tenía un trabajo prometedor y estaba haciendo lo mejor que podía con su matrimonio. Gormohan hizo lo que pudo. El resultado final dependía de Krishna. Gandhi, fortalecido por su surgimiento como líder dentro del Partido del Congreso, ahora atacaba abiertamente el comercio de telas del imperio. Inglaterra le estaba comprando a la India algodón crudo a precios muy bajos, fabricaba telas en las hilanderías de Lancashire y luego las vendía de manera monopólica a precios muy altos a millones de indios. La campaña de Gandhi era que la India debería volver a hacer sus propias telas, utilizar simples ruecas y telares manuales, atacando así una de las bases económicas del poder británico. Mientras viajaban en tren por todo el país, apelaba una y otra vez a sus compatriotas para que rechazaran las telas extranjeras y utilizaran solo el simple khadi, producido por la propia industria campesina.
Antes del régimen británico, la India había hilado y tejido sus propias telas. Gandhi argumentaba que por quebrar la industria campesina, los británicos estaban hundiendo a grandes masas de indios en el hambre y la falta de vitalidad. Para dar ejemplo, él mismo trabajaba día a día en una rueda de hilar y utilizaba solo un simple dhoti y un chal. Reunía a la gente y le pedía que se manifestara y rechazara las telas importadas. En el lugar de las reuniones, los participantes se deshacían de un montón de ropa y él la quemaba. Su esposa se quejó de que siendo el khadi demasiado grueso, no era conveniente usarlo mientras se cocinaba y le preguntó si, cuando hacía la comida, podía usar la ropa liviana hecha por los británicos. Sí, eres libre para cocinar con esa ropa, le respondió Gandhi, pero yo debo ejercer una libertad similar para no comer la comida preparada de esa manera. La causa de la industria campesina seducía a Abai, quien tampoco sentía atracción por los modernos avances industriales que los británicos habían introducido. La vida simple de cientos de millones de indios no solo era buena a largo plazo para la economía nacional, cuando lo enfatizaba Gandhi, sino que para Abai también era el modo de vida más acorde con una cultura espiritual. Dejó de lado la ropa elaborada en las fábricas. Comenzó a usar khadi. Ahora su ropa lo revelaba como con quien quiera que se encontrara, fuera británico o indio. Era un nacionalista, un simpatizante de la revolución. Usar khadi en la India a comienzos de la década de 1920 no era solo una cuestión de moda, era una declaración política. Significaba que alguien era un seguidor de Gandhi. Si la Prabhupada aquí. Ya.